La clase de hoy vamos a hablar del SIRA o SDRA o ARDS, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Somos el doctor, sí es Valenzuela, no me equivoqué, ¿no? Sí, Valdés. Así me equivoqué, perdón, Valdés. Empezamos con los errores, Primer diapositiva y ya hay errores ahí. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo. Ojalá fuera Valenzuela, no estaría aquí. Bueno, y yo de R3, ¿no? Bueno, los objetivos de nuestra clase: primero hay que identificar los factores de riesgo para el síndrome de distrés respiratorio, analizar y comprender la fisiopatología y temporalidad de las lesiones, incluyendo el daño alveolar difuso, realizar diagnóstico correcto de síndrome de distrés respiratorio sin importar la severidad, porque se ha visto que entre más leve, más difícil se nos es diagnosticar el SIRA, y contemplar todos los tratamientos disponibles para esta enfermedad, pros y contras de su aplicación, y objetivar el impacto en la mortalidad de su aplicación, porque aunque hay muchas estrategias, podemos ver que no todas impactan en la mortalidad de los pacientes con SIRA. Entonces es importante saber cómo, cuándo, cuáles, dónde y si funciona, si nos van a ayudar o es puramente fantasioso. Bueno, una introducción rápida, pues la definición de SIRA se acuñó en 1967, tenía que ver con hipoxia, dificultad respiratoria, disminución en la complianza pulmonar. En 1992, un consenso europeo-americano para establecer los primeros criterios de SIRA, que se modificaron en el 2002 para una definición de SIRA, ¿no? De Berlín, incluyendo los criterios que ya todos los conocemos, y el contexto más común del SIRA es el contexto de una neumonía, independientemente de cuál sea su etiología, ¿no? Aquí en la comunidad intrahospitalaria o asociada a ventilación mecánica. También se asocia mucho a lo que es bronco... No, es Constricción. No, pero es que se me fue el nombre. Es ¿Cómo? No, broncoaspiración, una broncoaspiración. Aunque su etiología es múltiple, puede ser de daño directo al pulmón o del daño indirecto, pues lo más común es la neumonía, ¿no? Como epidemiología, pues un artículo del JAMA dice que en Estados Unidos existe una incidencia anual de aproximadamente 190,000 pacientes. La mortalidad hospitalaria asciende hasta 38.5, y pues el reconocimiento del SIRA en los médicos, pues solamente el 50% básicamente reconocieron a los pacientes con SIRA leve, y el 79% pues pacientes con SIRA severo, ¿no? Que cumplieron con los criterios. Y en la UCI, pues la prevalencia de esta enfermedad es del 10%. Aproximadamente el 23% de todos los pacientes con ventilación mecánica van a tener síndrome de distrés respiratorio, y eso pues asociada a neumonía, ¿no? La mortalidad, según sus estadios, pues asciende incluso hasta el 46.1%. En la época actual, ¿no? Antes el SIRA era una patología muy grave y la mortalidad ascendía a 80-85%. Entonces se ha visto que con las medidas de protección pulmonar, pues esto se ha logrado disminuir, no por completo, pero sí es una ayuda, ¿no? También pues existen varias asociaciones, ¿no? Estos dos artículos que me encontré en la lectura principal nos hablan de la raza y el género como factores de riesgo, incluido pues el tabaquismo o EPOC o enfermedades pulmonares, fibrosis pulmonar, etcétera, cualquier neumopatía crónica que pueda aumenta, ¿no? El riesgo de padecer SIRA. Pero hombres, afroamericanos o pacientes o personas de raza negra y latinos son los pacientes que tienen mayor prevalencia de SIRA en los estudios comparativos, ¿no? Entonces, pues es más común en hombres que en mujeres, y pues negros y latinos, así que la llevamos de perder. Bueno, la fisiopatología, grosso modo, pues este es un alveolo normal, ¿no? Un alveolo normal, pues ya sabemos que tenemos muchísimas generaciones en el árbol traqueobronquial, que a partir de la 17 empieza el epitelio respiratorio, los conductos alveolares y los arcos alveolares en los últimos, ¿no? Cada alveolo pues tiene dos tipos de células principales, ¿no? Las células tipo 1, que son células planas,
¿sí? Y se encargan de la unión del epitelio alveolar, permiten el intercambio gaseoso, que esa es su función principal, y mantienen la estabilidad pues del alveolo. Y las células tipo 2, que son estas células que tenemos aquí, que son células de tipo cuboidal, ¿no? Que se encargan de secretar el surfactante que evita el colapso alveolar, ¿no? Entonces, las células tipo 1, pues lo más importante de estas es que mantienen la unión intercelular debido pues a dos tipos de uniones, ¿no? A uniones adherentes y uniones estrechas, que pues tienen muchos componentes, ¿no? Tienen proteínas intracelulares, moléculas que estabilizan la unión entre cada una de las células, pero lo más importante de esto es que estas moléculas, bueno, las uniones estrechas se encargan principalmente de lo que es el intercambio iónico y del intercambio de fluido entre el espacio alveolar y el espacio intersticial, que de aquí se trata, o es la génesis, es lo principal de la fisiopatología, ¿no? Bueno, la fisiopatología, la característica principal del SIRA es el daño alveolar difuso. Es como que si el paciente, o bueno, todos los estudios que se han hecho en pacientes, o autopsias o necropsias que se han hecho en los pacientes con diagnóstico de SIRA, han mostrado que, bueno, es lo patognomónico, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes con SIRA tienen daño alveolar difuso, por eso se trata de una enfermedad heterogénea, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver un corte, dos cortes de histopatología y por microscopio electrónico, ¿sí? Aquí lo principal, pues muestra una acumulación, bueno, esta es en la fase exudativa, ¿no? Un aumento en el recuento de neutrófilos, edema, etc. En la fotografía número 2 pues, tenemos membranas hialinas y neutrófilos, y en la número 3 pues tenemos básicamente, igual que en las otras, el capilar, los eritrocitos, el alveolo, los macrófagos, cómo se van reclutando células inmunes que liberan citocinas y quimiosinas proinflamatorias, ¿no? Y de igual manera, pues, dañar el alveolo. Ok. A grandes rasgos, la fisiopatología del SIRA, pues, es un edema alveolar, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de lesiones alveolares, como ya les había dicho, la directa o la indirecta. La directa, pues, es una neumonía, ¿no? Llegan a neumonía, liberan dos tipos de moléculas, ¿no? Que es la PAMP, que es la molécula asociada a patógenos. Esto activa los macrófagos alveolares que se encuentran dentro del alveolo, ¿sí? Estos macrófagos alveolares, pues, empiezan una cascada proinflamatoria con liberación de quimiosinas y citocinas, incluyendo interleucina 1, 6, 8, 17, quimiosinas como CCL4, CXL10, etc., ¿sí? Causando, pues, el reclutamiento, ¿no? De neutrófilos y plaquetas. Este reclutamiento de neutrófilos y plaquetas, bueno, van a causar una disfunción en el epitelio alveolar y una disfunción en el endotelio vascular. Esta disfunción, tanto del epitelio como del endotelio, va a permitir la fuga de líquido hacia el espacio intersticial y del espacio intersticial hacia el alveolo. También porque se encuentran, como estas células que se encuentran aquí, pues tenemos los canales las células de tipo 2 tienen canales de sodio y bombas de sodio ATPase que permiten el movimiento de iones del espacio intraalveolar al espacio intersticial. Entonces, por la cascada, la liberación y los efectos proinflamatorios, estos canales y estas bombas se ven, pues, comprometidas y dejan de hacer su función, por lo cual, pues, se encuentra aumentado, pues, el líquido intraalveolar, ¿no? Igual, pues, el reclutamiento de plaquetas y neutrófilos causa más reclutamiento y más daño alveolar, ¿no? Hasta ahorita todo bien. Y pues la fase más importante de la fisiopatología del síndrome del estrés respiratorio es la fase exudativa.
que dura aproximadamente 7 días, que inicia posteriormente a las 24 horas de la lesión pulmonar, se extiende hasta los 7 días, aproximadamente no es relativo porque como es una enfermedad heterogénea, puede haber zonas de menos días ya en fase proliferativa, etcétera, ¿no? Entonces, la fase exudativa, activación del sistema inmune innato y activación de las plaquetas durante las primeras 24 horas posterior a la lesión, se daña la barrera alveolocapilar, existe aumento de la permeabilidad capilar, edema rico en proteínas, jala más líquido, hay invasión del espacio alveolar, más activación de macrófagos, liberación de leucotrienos, especies reactivas de oxígeno citotóxico, proteasas que degradan la matriz extracelular, la matriz celular de las células, implantación de fibrina, y esto es lo que va a causar básicamente la fisiopatología. Todo esto, pues el daño endotelial, ¿no? También se activa la cascada de coagulación, lo que causa microtrombos o macrotrombos aquí en lo que son los capilares, causando pues alteraciones en la ventilación perfusión, lo que causa pues la hipoxia, ¿no? Que es uno de los síntomas característicos del SIRA. Y posteriormente de eso, la fase proliferativa y fibrótica, pues es un intento por restaurar la homeostasis. Después de la lesión pulmonar, pues se intenta regenerar la integración del endotelio alveolar, ¿no? A una reabsorción, las células tipo 2 y las células, no son células madres, son células, se me olvida el otro nombre de las células. Bueno, son 2 células, participa la célula tipo 2 y unas células basales que se encuentran en el alveolo, ¿no? Estas células se empiezan a dividir y a volver a formar células alveolares tipo 1, ¿no? Cuando se empiezan a formar las células alveolares tipo 1, se empieza a reabsorber la fibronetina que se depositó en la membrana basal de los alveolos y empieza la regeneración, empieza a restaurarse los canales de sodio y las bombas ATP-ASA, se vuelven otra vez a unir las uniones intercelulares, pues, y pues empieza la fase de reabsorción. Y esta es la fase proliferativa, ¿no? Cuando ya el alveolo trata de recuperarse. La fase fibrótica, bueno, yo encontré que no todos los pacientes con SIRA terminan en una fase fibrótica, es como una alteración aparte, porque muchos de los pacientes que terminan en fase proliferativa recuperan los alveolos sin mayor alteración, también depende de el tamaño de la lesión pulmonar, ¿no? Uh-huh. Bueno, la fase fibrótica, pues se supone que era una reabsorción de la matriz en fibrina aquí en la membrana basal del alveolo, ¿no? Sin embargo, algunos pacientes, no todos, avanzan a una fase fibrótica, porque aparentemente existe un daño que se perpetúa en este tipo de alveolos con liberación de mediadores profibróticos que muchos, o en los artículos que leí, muchos de ellos lo asocian a daño por la ventilación mecánica, ¿sí? Con depósito de células mesenquimales y vasos sanguíneos, y es lo que degenera a la fibrosis del alveolo. ¿Ok? Las consecuencias fisiológicas del SIRA, pues es hipoxia, aumento del trabajo respiratorio, aumento del espacio muerto y hipertensión arterial, pues ya sabemos, ¿no? De la hipoxemia, pues ya sabemos que aparte del aumento del gradiente que tenemos por el edema intersticial, tenemos alteraciones tenemos chunks, ¿no? Un aumento de chunks, porque hay áreas que son mal ventiladas y perfundidas, o algunas áreas que son ventiladas y están mal perfundidas por la cascada de coagulación que ya les expliqué ahorita, ¿no? Esto condiciona un aumento del trabajo respiratorio para tratar de mantener el volumen minuto o el volumen corriente dentro del paciente y una oxigenación adecuada, por lo cual pues insiste en el manejo de la vía aérea, ¿no? Esto igual aumenta el espacio muerto, causando pues todos estos de la cascada de coagulación, liberación de óxido nítrico, pues hipertensión pulmonar, ¿no? Ok. Muy bien, hasta ahí la fisiopatología. ¿Alguna duda? Muy bien, como brevario cultural. El manga, ¿sí? El manga es algo que me gusta mucho. El manga son novelas ligeras que se leen en todas partes del mundo. Se han popularizado mucho, ¿no? Este es un recuadro del anime o del manga de One Punch Man, ¿no? El manga tiene muchos años. De hecho,
Se habla desde el siglo IX o desde el siglo X, que hay dibujos, sin embargo, no es hasta la época de 1600, entre 1600 y 1860, en la era del Edo, en el antiguo Japón, que se popularizó este tipo de dibujos. El primero de todos ellos es este hombre, Katsushi Hokusai, que nació en 1970 y falleció en 1849. Es el primero que acuñó el término manga, término que manga de man, que sería involuntario, y ga, que sería dibujo, ¿no? Y él mostraba la vida cotidiana en la población en la que él vivía, guerras de samuráis, etc. Más o menos un poquito más adelante, ¿no? Surgieron estos dos hombres. El primero es Kitazawa Yasuki. Es el primer mangaka profesional. Mangaka se define a las personas o profesionales que se dedican a dibujar este tipo de novelas, ¿no? Es el padre, o se le considera el padre fundador del manga moderno, y su primera publicación fue en 1902 en un periódico de su país, ahí en Japón. También Ipei Okamoto, igual ayudó a la expansión de las tiras cómicas en la posguerra, casi el final de la posguerra, sí, junto con el anterior, para popularizar pues este tipo de trabajos fuera del territorio del Japón. Y por último tenemos a Osamu Tezuka, que se le conoce como el dios del manga, ¿no? Porque este hombre de aquí popularizó este tipo de lecturas y se le dio su formato actual. Tiene incontables, bueno, no incontables, tiene como unas 20 publicaciones, y de la que yo más me acuerdo es de este personaje que se llama, bueno, en América lo conocemos como Astro Boy, ¿no? Se publicó en 1952 y ha tenido diversas adaptaciones. Le salió un cañón del trasero, ¿no? No, del trasero. De las piernas. De la mano, tenía cohetes en las piernas. Su primera obra fue La Nueva Isla del Tesoro en 1947, y él fue el encargado principal de difundir y expandir masivamente la lectura y el consumo del manga. Como dato curioso, pues tenemos los mangas más largos que se han publicado hasta ahorita. Tenemos estos tres, ¿no? El primero de ellos es Goljo 13, que es de un asesino, que se publica desde 1968 y cuenta actualmente con 179 tomos en su haber. En segundo lugar tenemos Dokaben, que es de béisbol, y se publica desde 1972 y cuenta con 190 tomos. Y el último es Kochikame, ¿no? Que es como de novela policíaca, y se publica desde 1976 y actualmente cuenta con 197 tomos. Muy bien, ya la cultura se acabó. Y entre el Charles. Bueno, continuando ya con los criterios diagnósticos, como comentó Pime, ahorita los que acuñamos ahora en día pues son los criterios de Berlín del 2002. Estos nos indican que tiene que tener un tiempo de inicio agudo, debe estar dentro de la primera semana, como él comentó, después de las 24 horas de la lesión es cuando el paciente ya puede presentar cambios pulmonares. Y los criterios pues nos mencionan que tiene que tener un inicio menor a 7 días, después de 7 días, un infiltrado bilateral. Como sabían antes le daban mucho peso al infiltrado con la imagen de radiografía, y ahora se nos permite hacer una tomografía o acuñar nuevamente el uso de tomografía, y que no tenía que ser explicado por derrame pleural, o sea, por una causa cardíaca o pleural, ¿no? Y aquí mismo, en cuanto a la relación de la PAFI o el PO2 con relación del PO2, acuñan la clasificación, que sería leve, moderado y severo, dependiendo del índice de Kirby, ¿no? Que va de menor a 300, en realidad el leve es de 300 a 201, de 201 a 100, a 101, y menor a 100 en el caso de severo. Y esto siempre y cuando tenga un PIB mínimo de 5. Factores de riesgo para el desarrollo de síndrome de estrés respiratorio, pues a nivel pulmón, pues tenemos de origen pulmonar y extrapulmonar. Pues como comentó también Pimer, la causa número 1 pues sería la neumonía. ¿De qué origen? Pues puede ser bacteriana, viral, fúngica,
aspiración de contenido gástrico, una contusión pulmonar, inhalación, esto también puede ser por quemaduras o por inhalación de tóxicos. En las causas indirectas o que no sean directamente pulmonares o extrapulmonares, pues sepsis, pancreatitis, drogas, transfusión, también en algunos artículos mencionan el trali como probable factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de distrés respiratorio. Y aquí creo que la referencia es muy pequeñita, ¿no? Pero pues este es de las... Ok, pues como sabemos no tenemos un tratamiento específico para el síndrome de respuesta inflamatoria, el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En esos artículos que nos dicen que lo principal es la prevención, no hay un fármaco específico ni una estrategia específica por sí sola que nos dé un mayor resultado en cuanto a la mortalidad. Entonces, vamos a ver ahorita una serie de estrategias que se buscan para disminuir, o lo que buscamos sobre todo, o lo que se usa aquí en la terapia intensiva, como se platicó hace rato, es optimizar el pulmón, evitar que el daño se siga perpetuando y aunque sea, o que la lesión sea lo menos posible para que después el paciente, como salga, ya sea con tráqueos o extubado, que no es lo más común, sea lo más funcional posible, ¿no? Entonces los primeros artículos nos hablan de primero tener claro un peso predicho. Esta es la fórmula de peso predicho que nos maneja el ARTS, y en base a eso ellos vieron que con volúmenes tidales más bajos, en esos artículos se usó de 6 a 8, tenían más impacto en la mortalidad, una menor mortalidad, ¿no? Que puede bajar hasta 4 mililitros por kilogramo de peso predicho, ¿no? Y pues la primera prioridad es la atención del paciente, identificándolo, como mencionó Pime, lo mejor sería tratarlos en la fase leve y no después de la fase exudativa o ya fibrótica, ¿no? Ok, la evidencia actual pues nos comenta que no hay un volumen de corriente o una presión adecuada con la que el paciente no va a perpetuar el daño. Se recomiendan PIPs de al menos 5 centímetros de agua, pero pues como vemos aquí en la literatura ellos lo permiten hasta 12 o incluso hasta 15. ¿Por qué? Porque nos evita el daño, que se siga perpetuando el daño por cizallamiento, ¿no? Y eso se vio cuando empezaron a usar esas estrategias de PIP altos y volúmenes de corriente más bajos, vieron que una disminución de la mortalidad a los 28 días, ¿no? Otras de las estrategias pues eran el PIP alto versus menor porción de PIP, ¿no? Que en pacientes con el CDR los manejaron más altos y se asoció con una reducción de la mortalidad. Esto, como les comenté, era por evitar el daño por cizallamiento en el alveolo, pero pues no está exento de complicaciones, ¿no? Pues, sobre todo en neumotórax. Sobre todo también se utilizaba para reclutar alveolos, pero como sabemos, el reclutar alveolos es para optimizar el pulmón, evitar el daño. Otra de las estrategias pues eran los volúmenes. Aquí aplicar un volumen calculado a peso predicho de 6 a 8 mililitros. En caso de que el paciente continúe con lesión, se puede bajar hasta 4 mililitros como valor mínimo. Se redujo una mortalidad según el estudio en el 22% y con la necesidad de aplicar PIP mayores de 5 a 8 y cuidando la presión meseta, una presión meseta menor a 30, que serían las estrategias de protección pulmonar que ya conocemos. Otra de los términos o de las nuevas estrategias que ya salieron con 2015-2017 por AMACO fue la variabilidad mecánica, bueno, medir una variable mecánica respiratoria, y eso estaba asociada. ¿De qué? ¿De qué? De neurocirugía. Ah, de neurocirugía. Ay. Menos la PIP, y se recomienda
valor de menor a 15 centímetros de agua como medida de protección. Eso nos indica, bueno, en este estudio se vio una reducción, bueno, se asocia con una reducción de la mortalidad en los 90 días. Y pues al tener un valor por encima de estamos hablando de sobre distensión pulmonar y genera más estrés pulmonar y alveolar, más edema y pues perpetuamos más el daño. Otra de las estrategias que se ha utilizado es la pronación. Entonces, en este estudio, fue un estudio multicéntrico, prospectivo, autorizado, donde compararon la mortalidad. Vieron que la mortalidad a los 28 días en el grupo que se pronaron fue el 16% versus el 32% de los pacientes que se mantuvo en supino. Para esto, pues lógicamente tiene criterios de pronación, así como de suspensión de la pronación. Y en estudios anteriores habían visto que no había dado resultado la pronación, pero sobre todo era por la duración. Entonces aquí usaron una duración de al menos 16 horas dentro de las primeras 36 horas del cuadro. Eso siempre y cuando tuviera una estabilidad hemodinámica el paciente de 12 a 24 horas y no contara con criterios o contraindicaciones, ¿no? Que ahorita las vamos a mencionar. Entonces, pues sí, en este tipo de maniobras sí disminuyó la mortalidad en este estudio, porque vamos a ver que otras en realidad pues no tuvieron mayor impacto, ¿no? Contraindicaciones de la pronación: inestabilidad hemodinámica, edema cerebral, hipertensión intracraneal o fractura de columna. Y una de las indicaciones para determinar que esta prueba se termina, aún así tengamos las primeras horas de pronación, es que el paciente se extube accidentalmente, que haya una intubación selectiva de un solo bronquio, que el paciente tenga una frecuencia menor a 30, lo que decía el estudio, por más de 3 minutos, que el paciente caiga en paro cardíaco y con una saturación de menor del 85%. Eso se termina la prueba automáticamente y se regresa al paciente a posición supina. Bueno, otra de las cosas importantes aquí en la pronación es que también que va a ser casi conjunto con este estudio, donde se utilizó el bloqueo neuromuscular, que es pues como uno de los estudios que se haya mostrado que reduce la mortalidad, ¿no? Pero en realidad el bloqueo muscular, que también ya se había utilizado en otros pacientes, se comparó en este caso una infusión de cisatracurio por 48 horas continuas contra pacientes que nada más tuvieron una sedación ligera. En esos pacientes que se usó bloqueador neuromuscular tuvieron una sedación más profunda. Entonces, en ellos, pues a lo que dice este artículo, no hubo diferencia entre la mortalidad a los 28 días, pero vieron que a los pacientes que pronaron ayudó a la posición prono en cuanto a los que estaban con infusión de cisatracurio continuo. Y en lo que tuvo mayor beneficio es que eliminaba las asincronías con el ventilador, y el paciente, al tenerlo en pronación, aumentaba la distribución homogénea de la ventilación y también al manejo de secreciones. Otro de los nuevas estrategias es el poder mecánico, que es la energía con la que entregamos la ventilación. Se refiere a la energía entregada por unidad de tiempo al sistema respiratorio, ¿no? Esta es ahí la que nos refería a este artículo está medio larga, la que nos compartió el doctor Charles está un poco más simplificada, ¿no? ¿Han visto el video que les dije, los pulmonares? Del Red Pressure también hace la explicación por qué se compacta la fórmula. Búsquenlo, sí, Enrique Monares. Y cómo pueden compactar la fórmula y cuál es el fundamento por cual se puede compactar. Sí, por ejemplo, en esta que estaba, en la clase, ya nos incluye el Red de YouTube. Sí, son como los 10 puntos del manejo del paciente con el estrés respiratorio. Realmente se me hace como muy poco académico mandarnos en un video de YouTube,
pero es muy preciso, es muy conciso, Sí, bien, muy tiene como explicado. mucha estrategia académica y yo creo que nadie se los podría explicar mejor que él en esa manera. Sí, no. Ok, entonces lo que se busca o el sustento de este tipo de búsqueda de nuevas estrategias es porque la lesión pulmonar requiere de dos componentes. Una expresión que se expresa en el exceso de presión aplicada al ventilador y que el pulmón en el síndrome de insuficiencia respiratoria no es homogéneo. Entonces tenemos zonas que sí están ventiladas, otras que no por ocupación de edema intersticial, y más que nada por eso era la búsqueda de nuevas estrategias en cuanto a protección pulmonar. Y aquí ellos lo marcan como un punto de corte de 12 joules para evitar la lesión pulmonar causada por ventilación, que sería el vidrio. Una de las también ahí como terapias de escáter que nos maneja es la máquina membrana de oxigenación extracorpórea, que esto nada más lo mencionan como una terapia de rescate en el síndrome de SDRA severo refractario, y tiene que tener criterios precisos para su implementación, y sobre todo pues tenemos que tener el equipo, ¿no? Se hacen centros grandes, que pues aquí no lo tenemos. Y esto era de... ok. Para poder tener un paciente que cumpla, o bueno, los criterios sería una PO2 de 50 por más de 3 horas con un FiO2 al 100%, una relación, un índice de Kirby de 80 milímetros de mercurio por más de 6 horas, un pH menor a 7.25, una PCO2 de 60 por más de 6 horas, y su mayor beneficio era cuando se usaba dentro de las primeras horas, sobre todo creo que en las primeras 12 horas era cuando se mostraba un mayor beneficio ante esta terapia, ¿no? Y los pacientes que no responden a la promoción, sería otra indicación. Como muy penado, pueden empezar un ECMO sin empezar con una abortación. Ok, el gasto. Como el del 4, ¿no? El del 4 cumplía todos esos criterios. Pero el 4 creo que sí lo coronaron coronaron durante 16 horas previo a que nosotros llegáramos. Sí. Sí, se pronó, ¿no? ¿A quién? Al que teníamos en el 2, ¿te acuerdas? Ese se pronó. Ese se pronó. No, ese no. El del No, 4 él es el 4 que falleció. Pero Falimidix tenía una hemorragia a nivel del tallo, se iba a morir, coronado, no coronado. La cuestión neurológica es lo que no permitía, por la localización de sangre. Bueno, otras de las terapias, pues ya saliéndonos un poco de la terapia de protección pulmonar, pues era el manejo de líquidos en estos pacientes. Pues con ello nos hablan que una restricción de líquido nos favorece a no generar más edema pulmonar. ¿Por qué? Porque en esta, como ya lo explicó ahorita Pime, está dañada la membrana y hay más aumento, hay pérdida de las presiones hidrostáticas y colodosmóticas, exactamente. Y pues podemos generar más daño a nivel pulmonar con el manejo de líquidos. En estos artículos lo manejan como una regla general de 500 a 1000 para 24 horas, más el uso de diuréticos. Ellos recomendaban una dosis de bolo de furosemide de 40 miligramos más una infusión seguida de 10 mililitros hora. Tenía que ir a la par, ¿no? Se podía utilizar por sí solo nada más los líquidos, pero también con el uso de diuréticos. En cuanto a la terapia de corticoides, pues no sé qué habrán ahí buscado o qué es lo que han visto en la literatura, pero en un ensayo multicéntrico que se realizó, comparaban el uso de metilprednisolona contra placebo en estos pacientes en SDRA moderado a severo durante 7 a 28 días, y no se observó ningún beneficio en la supervivencia, a pesar de que en unos estudios como el Survivor in Sepsis nos dice que pacientes con SDRA de origen séptico, si no tienes una estabilidad hemodinámica, puedes usar hidrocortisona, 200 miligramos, a excepción de si son pacientes con SDRA por influenza. Entonces los esteroides probablemente no deberían de iniciarse si el paciente tiene más de 2 semanas después del inicio de la lesión pulmonar. Otra terapia de soporte, pues comparaban el óxido nítrico inhalado
y eso va a lograr una vasodilatación selectiva en la circulación pulmonar, mejorando la adaptación ventilación-perfusión. Pero igual no se ha reportado una disminución de la mortalidad, entonces siguen siendo como terapia de soporte solamente, ¿no? Y dentro de los modos ventilatorios alternativos, pues seríamos la ventilación que se utiliza a altas frecuencias pero a volúmenes bajos. La verdad yo no encontré ningún artículo en adultos, no sé doctora si usted tenga ahí un artículo de adultos. Todos los que vi eran utilizados en pediátricos, sobre todo en neonatos, y es un soporte ventilatorio que utiliza frecuencias respiratorias muy rápidas pero volúmenes de corrientes muy bajos, y pues intenta maximizar el reclutamiento pulmonar, ¿no? Pero no produce, sobre todo por no producir el fenómeno de apertura y cierre, que es lo que buscaríamos con el PIB elevado, y pues evitar la liberación de cascadas de citoquinas proinflamatorias en el pulmón. ¿No vieron ni siquiera un video de eso? De alta frecuencia. Casi siempre en los congresos de terapia intensiva ponen el equipo, que es un equipo así como que se ve bien antiguo, ¿no? No modernizado como la consola, así. Y tienen los pulmoncitos y son más de 100 de respiración. Y es algo así, y se ve como el pulmón nada más hace como este movimiento, pero nunca se colapsa, pues. Entonces es la ventilación de alta frecuencia. Ventilación de alta frecuencia. Pues realmente fueron pocos los hospitales en México. Disculpa, ¿tendrá solicitud de laboratorio del ingreso? Ah, se las llamo. No, pues ya le había dicho Mirna. Yo la vi. Sí, se la vengo. Y eso no hace mucho. Está a mano. ¿A mano? Sí, yo la vi. Y realmente no conozco muchos hospitales que adquirieron el equipo, todavía no. Yo los que vi fueron sobre todo de revistas chilenas, en pediatría, UCIs pediátricas. ¿En adultos? No, Yo no vi ningún artículo en adultos, no sé si esté aprobado o sea utilizado en adultos. pues, si tiene una primera cuestión, ahorita no va a ocasionar ergotrauma o algo así, pues porque se va a alterar. No, lo que prácticamente controlas igual como el ventilador de aquí, pues puedes hacer tus cambios en las programaciones, y lo único que evita es como el colapso alveolar, prácticamente. Pero los hospitales, los que tienen así, no han dicho así como que sea la panacea pues en cuanto a distrés respiratorio. No ha habido como La mortalidad. Y pues es una estrategia de apertura pulmonar probada principalmente en niños y no se estudió en adultos o no se estudia en adultos, ¿no? Entonces no sé si tengan hasta aquí alguna duda. Bueno, pues como conclusiones nosotros concluimos que al no contar con una farmacología específica para síndrome de distrés respiratorio, por lo que debemos aplicar medidas de protección pulmonar. Una estrategia por sí sola no nos garantiza el resultado óptimo. Bueno, una estrategia no garantiza el resultado óptimo por sí sola. Debemos de utilizar las que mejor conozcamos y las que se adecúen en ese momento al paciente, ¿no? Si hay una patología sobreagregada, si es síndrome de distrés respiratorio más asma, más obeso o más todas las variantes que ahorita que hace rato vimos, ¿no? Y se debe iniciar de manera temprana las estrategias conocidas, por lo mismo para limitar el daño y no seguir perpetuándolo. Captar al paciente como sería lo ideal, ¿no? Pues en las primeras etapas aumenta las posibilidades de éxito, que pues todos quisiéramos eso, sobre todo aquí, ¿no? Tenerlo en las primeras etapas, y considerar eventos adversos también de cada una de las estrategias, llámese bloqueadores neuromusculares, perpetúa el daño de miopatía en el paciente crítico, el uso de pronación, diving pressure, todo lo que sea una estrategia pues también tiene un efecto adverso, ¿no? Defíname óptimo. Óptimo sería lo necesario. Es que soy, pero es con B. Es que soy disléxico. Es un paso más allá de todavía le puse el corrector. Y faltaron acentos, Sí, pero como es mayúsculas no marcas. No hay reglas. El viejo truco. ¿Sí o no? De hecho, ya, aunque sea minúsculo, ya puedes no tildar si no quieres.
El óptimo es antes del óptimo. Es mejor que lo. Óptimo. No, yo la verdad no sé acentuar. Pero la computadora pues siempre con el corrector. Pero ya dicen que no importa. Sí, he perdido las que Y terminan no en es una 9. debilidad en blanco entonces. Sí, yo soy disléxico. No, tengo mucho. Ninguna la acepta, pero una debilidad que acepte. No, las mujeres, el alcohol, las mujeres, alcohol, ortografía, todo lo que genere vicio. Todos los excesos son malos. Y caros, ¿no? El azote del. Muy bien, comentarios. Muy bien. Me pareció. Me gustaron sus diapositivas, muy concisas, precisas, Sí, más sí. macizas. ¿Verdad? Ay, no, ¿tú no ibas a dar cultural, Carlos? No, dije. No, ya tenemos el manga. Ah, pensé que te ibas a dar el anime. Pues la fisiopatología. Vamos, porque los pacientes que hacen embolia de líquido amniótico manifiestan un cuadro parecido al líquido. Sí, de hecho era como causa indirecta de síndrome de distrés Sí, respiratorio. de hecho no la libra. Es como las pancreatitis graves, ay, es bien raro la que no hace algo del distrés respiratorio y más la que no hace falla renal, así que hay que considerar, ¿no? Siempre el resto de las complicaciones. El páncreas es algo así como produce mucha inflamación. Y el riñón es el que siempre sufre con las pancreatitis, con la neumonía. Yo Es muy enamoradizo el riñón. Es como blanco. Yo me sacrifico. Sufre cada rato. Sufre mucho el riñón en la terapia intensiva, yo creo que es el órgano que más sufre. Bueno, pues felicidades, muy buena clase. Mañana ya vamos a quedar a la clase del doctor Blanco. Dejamos a ver. Líquidos. No lo decía. No sé, Sepsis. Vamos a pasar visita rapidito. Dije,